Nuevamente, mi nombre es María Díaz y estoy representando al ministerio de Crowns Ministries. En estos momentos estoy en la tercera parte del mensaje, Sáname, oh Señor, y sana mi tierra. Pero en este momento, este tercer mensaje respecto a mi compromiso personal, respecto a este proceso, este proyecto hermoso de sanidad personal y sanando mi tierra. En estos momentos, la sanación es una palabra, o sanidad, es una palabra que a todos nos agrada escuchar, especialmente cuando tenemos afecciones personales o algún ser querido también está siendo afectado por alguna condición. Todos queremos ver del doctor el diagnóstico de que hay posibilidades de sanidad y preguntamos cuál es el pronóstico. ¿Qué es lo que debemos esperar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es la receta? Etcétera. Y seguimos paso a paso lo que tenemos que hacer. Pues de igual forma hagamos lo mismo por nuestras mentes y nuestros corazones, mayormente en esta tierra, porque para eso todavía continuamos aquí. Significa que tenemos mucho más que realizar y trabajar. Por ejemplo, según el diccionario, le voy a definir la palabra sanidad. Según el diccionario, sanidad significa recuperar la salud o restaurar la estructura o función de tejidos o lesiones de una persona que está enferma, convaleciente. También incluye, la palabra sanidad incluye, eso me llamó mucho la atención, cuando ayudamos a alguien más a recuperar su salud y lo hacemos pero con actos de amor y de compasión. Es decir, el acto de amor y compasión ayuda en el proceso de la sanidad y recuperación de la persona afectada. Qué hermoso, ¿no? Cuando estuve buscando esta palabra de sanidad, encontré en el diccionario que hay 34 términos que están relacionados con esta pequeña palabra. 34, que son sinónimos. No solamente eso, sino que hay 57 palabras relacionadas con la palabra sanidad. Qué hermoso, ¿no? Eso significa que tenemos esperanza, como por ejemplo, se puede decir en lugar de sanidad, podemos decir reparación, restauración, recuperación, rehabilitación, fortalecimiento, rejuvenecimiento, reparación y alivio. ¿Cuál de esos le gustaría para usted? Todos, ¿no? ¿Qué tal para su tierra? Sí, el lugar donde vive. Pero nuevamente le enfatizo que la sanidad de usted y la de esta tierra comienza con usted y conmigo. Lo dije en el mensaje 1 y en el 2 le di unos pasos específicos también. Nuevamente enfatizo, la sanidad inicia conmigo misma. Necesito humillarme en estos momentos y decirle al Padre, a mi Creador, a Dios, perdóname por todas las veces que te he pecado contra ti y te he fallado. ¿Cómo? En las Escrituras dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. También en el libro de Romanos, el 5 capítulo, versículo 12, se dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Como punto de partida, como creyente en Jesucristo y sus enseñanzas, lo primero que tengo que ajustar es mi perspectiva de los mandamientos. ¿Y cuántas veces no los he logrado cumplir como Él espera? Lo importante es que Jesús vino para darnos un ejemplo de cómo amar y perdonar. Ese fue uno de sus también propósitos. Ahora, volviendo y regresando a la palabra sanidad. ¿Cuál de esos términos que yo le mencioné le gustaría ver en su tierra, en el lugar donde usted vive, para que sane su tierra? Sí, estoy hablando de aquí en Estados Unidos de América, en el país de Latinoamérica, en el Caribe, en África, en Asia, en Europa, donde usted esté. ¿Cuál de esos términos le gustaría ver en su tierra, en su país, en el resto de las naciones, islas? Está claro, estuvo bien claro. Esto del COVID nos ha enseñado que lo que hacemos en un lugar afecta incluyendo mundialmente. Todo fue cerrado. Y el virus se regó, se contaminó, se regó de lugar en lugar. Inclusive países, naciones decidieron controlar el acceso de quienes entraban, cuándo se entraba y cuándo se salía, incluyendo para hacer nuestro diario vivir, trabajo, todo eso. Por lo tanto, significa que todos estamos interrelacionados de una forma u otra. Eso significa que el COVID nos enseñó
que todos estamos interrelacionados de una forma u otra, que no hay distinción, porque el COVID nos mostró que no hubo distinción en distancias, mucho menos en nacionalidades, en razas, ni géneros, ni mucho menos edades. Este evento nos ha enseñado que debemos reflexionar sobre cuán frágiles somos como seres humanos. Todos tenemos capacidades y a la misma vez limitaciones. Ahora le digo con humildad, lo que Dios nos expresó a través de uno de sus siervos, el rey Salomón. Él le ofreció sacrificios después que construyó el templo. Fue una ceremonia sin igual. Puede buscarla en el libro de Segunda de Crónicas y también en Reyes. Fue una ceremonia hermosísima. Y al final, cuando fue a recogerse a su hogar, en sueños Dios se le apareció. Puede ver eso en el capítulo, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que fue la escritura que le compartí, que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual es mi nombre invocada, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Durante esa noche, como le indico, Dios se le apareció en sueños a Salomón y luego le comenzó a decir otras instrucciones a Salomón en los versículos del 19 al 22, y le voy a compartir algunos. Y dice: pero si se desvían y abandonan mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de ustedes, y van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces Él tomará medidas, nos arrancará de la tierra que nos ha dado, y la casa que ha consagrado su nombre echará fuera de su vista, y lo convertirá en proverbio y por palabra entre todos los pueblos. Y en la casa exaltada todos se espantarán y se asombrarán y dirán: ¿por qué el Señor ha hecho eso en esa tierra y esa casa? Entonces otros dirán: porque abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y se apoderaron de otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Esos versículos reflejan la descripción de Dios como una advertencia que presentó a los israelitas como resultado de su obediencia o de su desobediencia. También puedes reflexionar en eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Es bien similar a lo que él le expresó a Salomón después que él construyó el templo e hizo esa ceremonia grande delante de todo el pueblo de Israel. Quizás usted puede pensar: eso no nos aplica a nosotros porque eso fue en tiempos antiguos, y además nosotros no somos israelitas, ni mucho menos tenemos sangre judía, o no, al menos no sangre puramente judía. Sin embargo, nos involucra a todos, porque según seguimos escuchando por la palabra y seguimos examinando en la Biblia, podemos ver que el mandamiento de Jesús aplica a todos los seres humanos. Él no hizo distinción cuando Él fue a la cruz. Él extendió sus brazos, como le indiqué, para todas las nacionalidades, razas, edades y géneros. Él no hizo distinción alguna. Él murió por todos nosotros, por el mundo en general. Jesús es el puente de reconciliación y es el que estableció como norma que debemos observar y aplicar los mandamientos. Él lo volvió a enfatizar. Si tiene dudas respecto, le exhorto a que escuche mensajes anteriores que he proclamado, como oídos para escuchar lo que nuestro Dios espera de nosotros, basado en el libro de Jeremías 6 y 7. También el mensaje que habla de pulir joyas, como referencia al libro de Miqueas, capítulo 6, su historia y mi historia, cómo dejar el 2020 y prioridades para su vida en el 2021. El perdón, su significado, implicaciones y qué significa solicitar perdón a Dios. Le vuelvo y enfatizo, cuando Él estableció eso, Él no dijo que era solamente para los israelitas o para personas con sangre judía. Por eso, en el libro de Juan, Jesús, antes de ir a la cruz, le indica a los discípulos y ora por ellos, no solamente por ellos, sino por usted y por mí. Qué maravilloso, ¿verdad? En el capítulo 17 Él enfatizó y oró lo siguiente a sus discípulos. Escuche, capítulo 17, versículos del 20 al 23. Él dice: en oración al Padre, no pido solo por esto, está hablando referido a sus discípulos, sino también por los que creerán en mí por su palabra, para que todos sean uno como tú y yo somos, para que ellos también estén entre nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, que la gloria que me diste les he dado, para que sean uno como nosotros. Uno, yo en ellos y tú en mí,
para que sean perfectamente uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste y los amaste como me amaste a mí. Ahora, con estas palabras de Jesús que yo le acabo de compartir, mientras Él le hablaba a los discípulos y los exhortaba, examinemos nuevamente el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. La primera porción dice, si mi pueblo que es llamado por mi nombre, se refiere a todos nosotros. Jesús cerró la brecha para ir al Padre. No tenemos que necesitar a un ser humano para que interceda por nosotros ante el Padre. Como ellos solían hacer, una vez al año eran ciertos sacerdotes escogidos por Dios que podían allegarse a Él y celebrar y hacer sacrificios para la expiación de pecados. No. Usted y yo podemos acercarnos a Dios 365 días al año, 24 horas los 7 días a la semana. No hay excusa, en cualquier momento Él lo está esperando. Qué hermoso, qué alivio, ¿no? No tenemos que esperar, vuelvo y le digo. Él está esperando eso de nosotros. Significa que nuestro futuro, escuche bien, no está en las manos de ningún CIO, ni en los líderes de la atmósfera política, ni en los bancos, ni en Wall Street, mucho menos los reporteros de noticias o cualquier ser humano que tenga título de importante de acuerdo a la sociedad. Está en manos de su Hijo Jesús, que ya lo hizo, y de Dios. Porque todos los que llamamos a Jesús como Señor y Salvador, somos parte de ese pueblo redimido. Y con nuestro ejemplo podremos traer a otras personas a los caminos de Dios y de Jesús. La segunda parte dice, si se humillaran y oraran y buscaran mi rostro. Nuevamente, Dios en su misericordia nos ofrece una vez más que el arrepentimiento es todo lo que tenemos que hacer. Arrepentimiento de acciones incorrectas, pedirle perdón a Él y a la persona que hemos injuriado o hecho daño. Rectificar lo que tenemos que rectificar, claro está. Jesús, quien estuvo aquí en la tierra, ejemplificó para nosotros lo que es orar. Él oraba en todo momento al Padre, no tomaba acción ni decisión sin consultarle al Padre. En otras palabras, Él sometió sus deseos y su voluntad a Dios, no a la de Él personal, incluyendo en el momento más crucial y doloroso, justo antes de ir a la cruz para ser crucificado. Él fue al monte de Getsemaní, se arrodilló y oró al Dios Padre y le dijo, Padre mío, si no es posible que esta copa sea quitada sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Usted puede buscar esa escritura en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 42. Si Jesús, que era su Hijo, fue sometido a tal sacrificio y le oró la voluntad del Padre, no la de Él, y la siguió, eso significa que usted y que yo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Esta oración nos revela la mentalidad de Jesús, que fue de sumisión total a la voluntad de Dios. La tercera parte de este versículo que le estoy hablando indica, y se apartan de sus caminos perversos, lo cual significa lo que le acabo de explicar, buscar formas y maneras de mejorar lo que hemos hecho incorrecto, enmendando puentes y acciones que hemos hecho incorrectas, como cuidar a los pobres, hacerle justicia cuando estamos en posiciones de hacerlo, como abogados en tribunales, como doctores, en la capacidad en que usted sirva al pueblo. Ese es el lugar de hacer justicia a los que han sido oprimidos, a los huérfanos, a las viudas, a los que están discapacitados de una forma u otra, incluyendo en agencias gubernamentales y en empresas privadas. Todos tenemos derecho y el poder de ejercer justicia a otros. Recuerde bien, Dios está mirando y esperando que ejerzamos justicia por otros, que seamos la voz de aquellos que no pueden hablar, porque no tienen educación o porque no tienen el conocimiento, o porque no tienen el lenguaje y la capacidad apropiada para poder expresar ciertos aspectos. ¿Cómo más podemos hacer actos de justicia? Pues extendiendo una mano, un bocado de comida, fondos para apoyar causas como la de pozos de agua, de comida, vestir a los que están sin ropa, porque por diferentes razones políticas, económicas, no pueden alcanzar esto. Y nuevamente, prestando los mejores servicios que podemos cuando tenemos la capacidad. Esta es la forma en que cerramos esa brecha de injusticia.
Recuerde, siempre es primero examinando nuestros corazones, nuestras actitudes y haciendo correcto lo que hemos hecho incorrecto. Eso es lo que el Padre espera de nosotros, no guardando rencor y tratando a toda costa de mantener la paz y traer justicia, esforzándonos para mejorar y mantener nuestros lugares en unión siempre, luchando por los deseos de otros y las necesidades de otros, no por nuestros propios deseos. La cuarta pieza de esto dice: escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. ¿Qué opinas de este proyecto de reconstrucción? ¿Sí? Reconstrucción y reconstitución, renovación, para recibir las bendiciones de Dios y más que nada, su sanidad, para usted individualmente y para el lugar donde vive, su hogar, su comunidad. Ahora mismo estoy hablando de la nación de Estados Unidos particularmente. Esta nación y todos los países, islas, todos tenemos la oportunidad de reconstruir el lugar donde estamos y volvernos a los caminos de Dios, de recurrir a sus formas, a sus sendas antiguas que Él lo está esperando. Busquemos su amor y sus caminos, actuemos de acuerdo con su punto de vista. El mismo ejemplo lo dio Jesús, su Hijo. Si oramos y buscamos a Dios con todo nuestro corazón, corazones sinceros y arrepentidos, podemos construir nuevamente y contribuir al más grande proyecto de todos los tiempos. En el primer mensaje que expresé, hablé sobre que tenemos que examinar nuestros corazones. Lo hicimos y le expliqué cómo podríamos hacerlo. Y le traje el ejemplo de un electrocardiograma y cómo eso refleja en nuestras vidas personales también. El segundo, le di unos pasos de cómo podríamos hacer más reconstrucción en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Que no podemos albergar enojo, ni mucho menos malicia, ni desear nada malo, ni envidia, ninguna de esas cosas, incluyendo por las personas que le hayan hecho daño. ¿Sí? Tal y como llevarlo a la bancarrota, destruirle o quitar el que pudiera tener una familia completa y unida. Jesús nos mostró cómo hacerlo. Puedo entender si se siente muy dolido. Yo he estado en esos zapatos también. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de todo corazón y buscar sanidad en nuestras vidas personales y con los que también nos han hecho daño. Por favor, todavía tenemos tiempo. Comencemos a hacer una diferencia y no seamos como otra Sodoma o Gomorra. Arrepintámonos como la ciudad de Nínive, cuando Dios envió al profeta Jonás para advertirles del peligro que era inminente. ¿Qué sucedió? Ese pueblo, Nínive, se arrepintió completamente y por ende Dios decidió no hacer lo que Él había pensado hacer con ese lugar. Ellos decidieron volverse a Dios y sus caminos, sus mandamientos. Como resultado que le indico, Dios decidió desistir de lo que Él pensaba hacer. Tenemos todavía tiempo, por favor. Este es un gran proyecto y se espera que todos nosotros contribuyamos. Este es un momento de contribuir con un pequeño ladrillo y empieza con usted. En esta construcción empieza con usted. La reconstrucción es para la gloria y honra de Dios. Nuevamente, inicia con usted y conmigo. Vamos a ser humildes y reconocer las áreas en que necesitamos mejorar. Usted y yo individualmente podemos contribuir al mayor proyecto de construcción. Inicia con nuestros corazones y actitudes. Podríamos empezar en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 14, cuando Jeremías escribió: le voy a servir de ejemplo. Yo lo tuve que hacer y sigo haciéndolo, porque todos los días cometo errores y de esa forma lleno su corazón. La forma es: sáname, oh Señor, y seré sana. Sálvame y seré salva, porque tú eres mi alabanza. Si le resulta muy difícil, busca en el Salmo 51, es una hermosa oración. Ahora mi exhortación para usted es que se recoja sus mangas, ¿sí? Enróllese sus mangas y póngase cómodo de tal forma que pueda iniciar este proyecto de construcción, porque le indiqué, eso inicia con usted y conmigo. Jesús lo dijo en la palabra nuevamente en Mateo 12, capítulo 12, versículo 25. Dice: cada reino dividido contra sí mismo es devastado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí mismo permanecerá en pie. Durante este periodo de reflexión que ya hemos pasado de la Cuaresma,
esta es una oportunidad nuevamente de examinarnos de todas nuestras acciones y pensamientos incorrectos. Haga todo lo posible por enmendar lo que sea necesario enmendado. Solicite perdón cuando sea necesario, de Dios primero y luego de la persona afectada. Luego de arrepentirse, véalo como una nueva forma de iniciar su carrera, de iniciar su jornada, un nuevo comienzo, paralelo con la temporada en que estamos. Sí, la primavera, que es hermosa porque son nuevos comienzos, nuevas etapas, nuevos desarrollos, nuevas construcciones, estructuras y creaciones. Aproveche esta oportunidad de estar en sintonía con la estación del año, la primavera, que es de nuevas construcciones, para reiniciar un nuevo proyecto en su propia vida y también en su familia y en sus aledaños, de acuerdo con las normas de Dios. Contribuya donde sea necesario. Número 1, desarrolle una mayor conciencia de sí, de usted mismo, de sus áreas que necesita mejorar, más que estar señalando los defectos de su vecino. Inicia con usted. Número 2, pídale a Dios con humildad en lugar de estar con una actitud de superioridad. Jesús lo hizo, nos dio el ejemplo. Y sobre todo tener una conciencia de examinarte y de tener misericordia con otros y con usted mismo. Número 3, usa este elemento de comprensión y de autoexaminación para extender oraciones al Padre por la persona que le ha estado haciendo daño y le continúa haciendo daño. Quizás usted es la única persona que puede orar por esa persona que le está haciendo daño, porque no tiene conocimiento de quién es Dios y nunca le han enseñado de que existe un Dios. Quizás usted es la primera y la única persona que puede interceder por esa vida y esa alma. Nadie sabe si algún día lo declara también como Señor y Salvador a Él. Espero que ahora estas palabras sean de estímulo suficiente, adecuado, para que pueda hacer un ajuste en su vida y en la vida de otras personas. Enseñar a otros sobre el perdón, la gracia, misericordia, integridad y un nombre que será recordado para futuras generaciones, porque eso es parte de su legado y quizás parte de su propósito aquí en la vida y de la eternidad con Dios. Comencemos con esta nueva oportunidad de construir un monumento que será recompensado quizás aquí, muy probablemente, pero sobre todo en el cielo. Hablando del cielo, ahora le exhorto a los que no han conocido al Señor ni han declarado a Jesús como su Señor y Salvador, que esta sea su oportunidad de decir: Jesús, acércate a mí. Quiero ser parte de tu familia y seguir tus principios. Ayúdame y enséñame. Te confieso que no he hecho lo correcto. Ayúdame a caminar mejor. Si lo declaras con tu boca y lo crees en tu corazón, bienvenido a la nueva familia real. Será un honor, es un lugar de eterna paz, de amor, reconciliación, pero tiene que declararlo con su boca y creerlo en su corazón. Nuevamente pídale perdón y comience de nuevo esta jornada. Es como reiniciar su vida de nuevo. Si lo aceptó, ahora busque una comunidad de fe que le ayude a crecer y entender quién es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Que le enseñe que salvación es por la gracia y misericordia de Dios, no por obras, ni mucho menos por actos de penitencia. Jesús ya pagó el precio. Ahora que se ha conectado, ahora mi atención va a aquellos que lo conocieron a Jesús, pero desilusiones, pérdidas, dolores, enfermedades, quizás la bancarrota, traiciones, todo ese dolor lo ha hecho alejarse, distanciarse y decir: no vale la pena. No, no diga eso. Usted sabe que sí, que Dios es real, Jesús también. Recuerde las veces que usted solicitó fervientemente oración y como Dios le contestó. Recuerde esos momentos de su misericordia, de su amor, de su paz y regrese de nuevo. Todavía tiene tiempo. Todavía tiene tiempo. Ahora le exhorto a que usted se suscriba a este canal de Crowns Ministry y exhorte a otros a escuchar estos mensajes. Recuerde que al compartir estas semillas de amor y de paz y de alegría, estaremos ajustando nuestro rumbo y haciendo mejores obras de justicia, cumpliendo nuestro propósito y dejando un legado para futuras generaciones. Hasta la próxima ocasión. Dios le bendiga.